Lo que estamos por presenciar a las puertas de este top no es uno, sino dos videos donde exploradores urbanos se adentraron en túneles abandonados. El primer caso es de un grupo de investigadores italianos que se adentraron en una cueva con túneles donde supuestamente ocurren cosas paranormales. Apenas entraron en este túnel, cosas extrañas comenzaron a suceder. Il pipistrello bianco. Porco Dio, questo suono! No, no, aspetta. Aspetta, cazzo, guarda! Ma che cazzo? No, guarda, porco Dio, devo vedere, non devo vedere troppo. Ma... Aspetta. Non sei... Raga, ma porco Dio! Oh, porco Dio! Ma che persona! Oh cazzo, porca troia! Via! Porco Dio! En la total oscuridad, unos susurros escalofriantes le helaron la sangre a todos los chicos presentes. Pero sus cuerpos se estremecían del miedo al ver un rostro pálido estar flotando frente a ellos, cosa que los hizo correr por sus vidas y huir de inmediato de aquel lugar. El segundo clip es del youtuber conocido como Mo Sargi. Él, junto a un grupo de amigos, visitarían el sistema de túneles embrujados de Londres. Al adentrarse en el lugar, tomaron la decisión de dividirse para poder registrar distintos ángulos de estos túneles. Oh my god. What? Okay, this looks like a main channel video right here. What? This is unreal. Where is everybody? I'm like in here by myself. Okay, sergeants, this is no joke. I thought this was gonna be a little crevice in the ground, but it's like literally an underground city in here. Look, it just keeps going and going. What the f was that? Ooh. Yo, there's something in there. Really? Yeah. Bro, this is no joke. This is a main channel video in here. Yo, what did you find in Bro, there? there's something in there. Like something moved. I got it on camera. Oh, it might be a British bear. Un sonido extraño se escuchó detrás de los chicos. Todos corrieron a ver qué ocurría, pero no encontraron nada, por lo que siguieron adentrándose aún más. Where's Aldo? Is he okay? Well, who the hell hissed at me? Somebody hissed at me from inside this room. How many rituals have been done here? Probably a lot, man. People like probably get drunk here. They light things on fire. They break things. There's still the left side of the tunnel that we haven't explored just yet. Well, we gotta be careful because that's What the f is that? nice. Right, you can't tell me that's not a homeless guy. Yeah. There's nobody here, dude. Huh? We would have heard him, wouldn't Yeah. But that's a long corridor to run to. Yeah, bro, there's nobody in here. What the hell? Dude, that was something paranormal. Una rueda de una silla de ruedas fue lanzada hacia ellos en uno de los pasillos de este túnel. Inmediatamente, Mo fue a investigar y tampoco encontró nada, diciendo que sin duda alguna eso podría tratarse de un evento paranormal. Los chicos, decididos a ver si en realidad hay algo más, se adentraron en la zona no explorada de este túnel. We've explored the hell out of this tunnel. It does go to a dead end and it comes out to a field. But
We haven't explored the right side of it. Like, there's more tunnels that we haven't seen yet. Like, there's a lot more to check out. What is that? Yo, did you see that? Yeah. Yo, we're literally not alone here. You guys saw that? Yeah. I don't know. I think we should get out of here, man. We should. Like, this is getting crazy. Bro, you mentioned a psychopath? I don't know. Did you see the drawings on the walls in there? Yeah, but like, They're- there's a person or something in here walking around without a flashlight. That's a psychopath right there. Bro, I'm starting to think my mind is playing tricks on me. Are you sure you just stick your head? Wait, how did that get there? That was on the outside. Yeah. I'm pretty sure when we were... Maybe not. Maybe that was already in here. It is dark, guys. It is dark. Yeah. I saw a fucking shadow figure right in my fucking face. Oh my god. What are we supposed to do? It literally came right into my fucking face. It was brown. Well, I know you're scared, but we need to calm down and swear. My fans are gonna hate me if I You know what I swear. just realized? Al llegar a un punto de un callejón sin salida, Moe se asoma en un agujero que está en la pared, llevándose un gran susto, ya que él afirma que vio una figura oscura parada frente a él. Pero aún así, tomaron la valentía y se adentraron por el hoyo en la pared, pero nunca se imaginaron que algo peor podría pasar. No, man, I don't want to be out here alone. Damn, that was scary. Somebody just took a step behind me. Literally, a footstep right behind me. The f was that? Where's the exit? I don't know. I don't know. This way? Okay, try. Guys, wait. Look what it says on the wall here. Murder backwards. Murder hole. Red rum. Red rum right there. Yo, the whole place is rumbling. Alright, so I don't know how to get out from here though. the only way to get out is the way we came in. That other one that I just found is way too tiny to squeeze through. What is the game plan here? How are we gonna get out of here? Should we just go out the way To we be honest, came? guys, I feel like we're lost. I just don't want to run into whoever did this. I think we should just head down. What the f? Come on, let's go find out what's going on. Yo, we need to go. Estos gritos realmente escalofriantes hicieron que los chicos se estremecieran y huyeran inmediato del lugar sin mirar atrás. Pero cuéntame en los comentarios de este video, ¿qué hubieses hecho tú en una situación como esta? En este puesto, veremos no solo uno, sino dos casos donde ocurrieron eventos paranormales realmente extraños. El primer clip ocurrió hace un par de años en una conferencia de Oprah. Mientras ella estaba en el escenario dando su discurso, ocurrió algo que impactaría al público. So here's my definition of what wellness means to me. This is my definition, not yours, just an idea, because you're going to be
defining it for yourself. Wellness to me means all things in balance. And balance doesn't mean all things are equal or at peace at all times. Choose. Oprah cae al suelo. Muchos pensaron que solo se tropezó, pero los internautas que vieron la conferencia vía internet notaron lo siguiente. Una sombra extraña parece empujar a Oprah. Si analizamos bien el video, podemos ver que no es un tropiezo cualquiera. Sí parece que algo la empujase con agresividad. Ahora, cuéntame, ¿qué piensas tú que haya sido esto? El segundo clip es un registro de una cámara de seguridad de un parque. En ella se ve a una criatura realmente extraña. Un ser pálido y horroroso se lanza al riachuelo y lo que parece ser otro extraño ser está colgado en una rama. Lamentablemente no sabemos más al respecto sobre este caso, por lo que no sabemos su autenticidad. Uno de los monstruos más increíbles y registrados durante la historia es el mítico Bigfoot, Pie Grande. Y en los siguientes minutos te mostraré 2 evidencias donde ha sido captado. El primero de ellos ocurrió en un bosque en Idaho, y este fue captado por una cámara trampa. En un determinado momento, un pie grande e inmenso se topó en la toma. Presta mucha atención. La grabación es sumamente extraordinaria y real, pero según en Idaho, es una de las zonas donde hay más reportes sobre avistamientos de pie grande. Ahora esta grabación no es para nada nueva, es bastante antigua, por lo que muchos investigadores que llevan el caso de estas criaturas llamadas pie grande le dan la veracidad. La segunda evidencia fue compartida en un foro de Reddit por un usuario que nos cuenta que estaba buscando terrenos para su futura vivienda y encontró uno que le gustó
y decidió dejar unas cámaras trampa con sensor de movimiento para ver el lugar con su pareja. Lo que lograron captar estas cámaras es algo increíble. Las imágenes son realmente impactantes. En ellas se puede ver en la lejanía lo que parece ser a un pie grande. Esto dejó intrigado al hombre que postea estas imágenes en Reddit y nos cuenta que no sabe qué hacer ahora, si comprar el terreno o no, ya que no quisiera toparse con esa criatura. Si eres de esas personas que le temen ahogarse, seguramente el siguiente video podría aumentar ese miedo. El clip fue publicado en Facebook por Nate y es la niña que se ve en el video nadando. Ella nos cuenta que en ese momento, cuando estaba nadando, sintió que algo estaba tirando de sus piernas. Sin embargo, cuando dio la vuelta, no había nadie allí. Cuando vio el video, miró algo que la aterrorizó. Se puede ver las piernas de una persona detrás de ella, como si alguien estuviera allí con ella en ese momento tirando de sus piernas. Pero como dije antes, no había nadie cuando ella volteó. ¿Será posible de que estas piernas pertenezcan a alguna entidad paranormal? ¿Qué piensas tú? Antes de seguir avanzando al último puesto, te quiero invitar a mi canal de Twitch, donde estamos en directo todos los días a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. Estos directos son exclusivos y allí podremos compartir, saludarnos y hablar plenamente en el chat totalmente en vivo. Recuerda, todos los días a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. El link lo encuentras en la descripción y primer comentario fijado de este video. O visítame en www.twitch.tv/DannyPhantomLive. Nuestro amigo e investigador de Rusia, Tim Morozov, compró una casa embrujada y en esta comenzaría a realizar varias investigaciones paranormales para dar con la entidad que mora en esta casa. Демон, я приказываю тебе ответить, назвать свое имя. Полароид сделал фотографию. Снова заболела голова. Как будто бы что-то рядом стояло со мной.
Ничего не вижу. Одна проблема, что сущность, на которую срабатывает прибор, может быть не в зоне объектива. Nичего не видно, не получилась фотография. Al preguntarle a la entidad que le diga su nombre, este accionó la cámara de fotografía y al inspeccionarla Tim no vio en ella nada. Más adelante, esa entidad comenzaría a ser más agresiva. Я приказываю тебе, чтобы ты пришел. И, к сожалению, еще одна проблема после каждой фотографии, сделанной с помощью этого прибора, прибор надо заново включать, перезагружать. Так. Что-то случилось. Я не знаю почему. Не включается почему-то. La entidad arrojó con fuerza todos los aparatos electrónicos junto a la mesa donde estaban. Tim nos narra que en ese momento su transmisión fue interrumpida por más de media hora. Él menciona que sabe que esta entidad está cargada de mucha energía negativa, pero que afortunadamente lograría restaurar su conexión para seguir con su transmisión en vivo. Где ты? La entidad atacó fuertemente a Tim haciéndolo caer al suelo y ahorcándolo. Tim menciona que en ese momento fue terrible para él, de no ser por la sal que traía en el bolsillo. Tal vez no fuese vivido para contarlo. Nos narra que la entidad lo aventó y lo arrastró varios metros por el suelo, hasta que él pudo sacar la sal y derramarla y así liberarse. Más adelante volverían a ocurrir
cosas que lo dejarían impactado. Я возьму доску Уиджи, чтобы попробовать наладить контакт. Вот опять ничего не было. Так, всё. Черт. Прибор усиливается. La entidad volvió a arrojarle todo a Tim con agresividad, a tal punto que cortó la electricidad de la casa y con ella la transmisión de Tim. Él nos cuenta que después de esa manifestación no pudo volver a conectarse, por lo que decidió retirarse del lugar para realizar en un futuro otra investigación. Si este video te ha gustado, te invito a compartirlo y a dejarme un buen like y qué quieres ver en el próximo video allá abajo en la caja de comentarios. En esta oportunidad quiero agradecer a todas estas personas que ahora forman parte de los miembros del canal y de la familia Phantom, gracias a que se han suscrito a través de la membresía del canal y se han suscrito en mi cuenta de TikTok y en mi canal de Twitch. Para que tú aparezcas como ellos, debes suscribirte a través de la membresía del canal o suscribirte en mi cuenta de TikTok o mi cuenta de Twitch. También recuerda que yo subo videos todos los miércoles y sábados a partir de las 3 de la tarde, por lo que te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de absolutamente nada. Acá también te dejo un video recomendado para que sigas disfrutando del contenido. Mi nombre es Danny Phantom. Muchas gracias por ver.